¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos esta semana con nuestra materia de historia y geografía en relación al tema el ámbito cultural después de la Guerra del Chaco. Previamente estaremos analizando las consecuencias que trajo aparejada la Revolución Civil en el Paraguay en el año de 1947, durante el gobierno del señor Higinio Morínigo. Consecuencias políticas y sociales de este conflicto. Estamos hablando de la revolución civil en el Paraguay, ocurridos en el año 1947. El ejército profesional en cuanto a la política sufrió un daño bastante grande. De ahí más las Fuerzas Armadas tuvieron una predominancia de efectivos colorados. La revolución dividió profundamente a los paraguayos, muchos tuvieron que emigrar y se marcharon hacia otros países. Es lo que llamamos también esta terminología al exilio, sobre todo los dirigentes del movimiento rebelde. Entonces, muchos de nuestros compatriotas, ya que el gobierno ha podido controlar esta disidencia de los revolucionarios, muchos de ellos, a fin de poder tener una tranquilidad, fueron prácticamente al exilio a fin de no poder molestar al gobierno y no tener, digamos, una conspiración muy próxima. Entonces, de esta manera, muchos de nuestros conciudadanos o ciudadanos paraguayos tuvieron que buscar mejores oportunidades en otros países. Entonces, esta situación es lo que se llama fueron hacia el exilio. Entonces, otra situación que había ocurrido fue que en aquel momento muchos de los militares tuvieron que afiliarse a los movimientos del Partido Colorado o bien simpatizaban con este movimiento político y que posteriormente también se habían afianzado al poder. Otras consecuencias, podemos mencionar las consecuencias económicas, afectada también por la revolución. La producción descendió, al igual que la mano de obra, que tuvo que prácticamente pelear en estas revueltas. Muchos de ellos cayeron muertos y otros también heridos. Y en este momento, en esta situación, hubo una paralización de la producción agrícola y, por qué no decirlo también, una producción ganadera. Y el gobierno tuvo que realizar gastos imprevistos para hacer frente al problema. En lo político, los colorados posteriormente iban a acceder al poder y luego de 43 años desplazando a los demás partidos políticos. Y de esta manera entonces los partidos colorados, o sea, el movimiento del Partido Colorado se fue afianzando en el poder y estuvo por largos tiempos en el poder, en el gobierno, digamos, como llevando la primera magistratura. Y ahora vamos a ir analizando el aspecto cultural o el aspecto de la educación después de la Guerra del Chaco. Luego de la Guerra del Chaco se incrementó el número de escuelas y de alumnados en el Paraguay. En el año 1940 existían 25 establecimientos de educación media entre secundarios, normales y comerciales, siendo los principales colegios en aquella época el Colegio Nacional de la Capital y también el Colegio Nacional de Niñas. Estos colegios fueron muy representativos y de mayor preponderancia en aquellos tiempos. Ya estamos hablando después de la Guerra del Chaco, además de otras instituciones privadas que se habían instalado, que se habían creando, que se habían formando. También fue fundada en el año 1848 la Escuela Técnica Vocacional, como así también las escuelas agrícolas dependientes del Ministerio de Agricultura en Concepción, en las zonas de Quindú y también en las zonas de San Juan Bautista. Entonces,
Después de la Guerra del Chaco, estuvo muy interesante los movimientos de las instituciones educativas que se habían instalado, se habían establecido en el Paraguay. Siguiendo con nuestros aspectos culturales, después de la contienda bélica que tuvo el Paraguay, que es la guerra más reciente en aquella época, la Guerra del Chaco, también se habían instalado nuevas facultades, universidades nacionales en Asunción, como la de Ciencias Económicas, también la Facultad de Ontología, la de Química y también la de Farmacia. Y por qué no mencionar también la Facultad de Filosofía. Entonces, de esta manera, numerosas universidades prácticamente se integraban al proyecto de educación del Paraguay y de esta manera brindarle un mejor servicio, un mejor profesionalismo a estos estudiantes para que puedan posteriormente lanzarse en nuestra vida, en la vida nacional y poder dar su aporte a la población paraguaya. Universidades muy importantes y muy interesantes, como también podemos mencionar a la Facultad de Química y también, por qué no decirlo, a la Facultad de Ciencias Económicas. Instituciones culturales que fueron también fundadas en la época figuran la Sociedad Científica del Paraguay, también así el Instituto Paraguayo de Investigación de Historia, hoy Academia Paraguaya de la Historia, y también el Museo Etnográfico de Andrés Barbero. Entonces, fueron instituciones que dieron su aporte al desarrollo cultural y de educación para la República del Paraguay. Sobresalieron en esta época también los aspectos culturales en cuanto a materia de poesía, de escritura, de la literatura paraguaya. Podemos ir mencionando algunos nombres: Natalicio González, Justo Pastor Benítez, Justo Prieto, Carlos Centurión, Efraín Cardoso, Rafael Velázquez, que fueron, digamos, escritores paraguayos muy renombrados para su época y también publicaron numerosas obras. Todo esto en el campo de la literatura y que hacen un enriquecedor aporte, todo lo que es en referencia a materia cultural para nuestra nación, para la República del Paraguay. Siguiendo con la poesía, sobresalieron los siguientes personajes: Josefina Pla, Eris Campos Cervera, Elvio Romero, Augusto Roabastos, Rodríguez Alcalá y José Luis Appleyar, como así también Gabriel Casaxia, que tuvieron innumerables obras de literatura o obras literarias en el ámbito de la poesía, y esto ha significado algo, digamos, preponderante o importante para la cultura paraguay y la cultura del Paraguay, como así también para un aporte cultural en el aspecto internacional, muy renombrados por literaturas o academias internacionales. También podemos ir mencionando a Roque Centurión, fundador de la Escuela Municipal del Arte Escénico, Josefina Pla y Julio Correa. En el arte o en el área musical tuvo como protagonistas a La Guarania, con la creación de José Asunción Flores, también los aportes importantes en la música de La Guarania: Agustín Pío Barrios, Mauricio Cardoso Campos, Herminio Jiménez, y de esta manera hace que nuestra cultura sea muy enriquecedor. En el área también podemos afianzar en la literatura guaraní, estuvieron Manuel Ortiz Guerrero, Emiliano R. Fernández, Teodoro S. Mongelos y algunos periódicos que se habían publicado en aquella época, como La Tribuna, El País
la patria o la tarde. Y de esta manera también los ciudadanos empezaban a practicar la lectura, conocimientos, digamos, del aspecto literario y de las escrituras, y de a poco iban fomentando, digamos, a la lectura para poder interpretar lo que están leyendo, y también es un aporte cultural para toda la población en general. Y de esta manera entonces podemos ir mencionando los aportes en la cultura paraguaya después de la guerra del Chaco, en el área de la literatura guaraní, como así también de la obra literaria castellana, y por qué no decirlo también en cuanto a la escritura y a las poesías, y como así también en los versos, en la redacción de las áreas musicales, como la composición de las guaranías y los temas que se habían, digamos, primeramente elaborado y luego le habían puesto la música. Hoy en día conocemos numerosos temas en cuanto a nuestra guarania. Y bueno, hasta aquí hemos desarrollado, apreciados jóvenes, todo lo referente al área cultural que, que tuvo la República del Paraguay después de la guerra del Chaco.